Hola, buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Una nueva entrega de Contrapunto. Ya vieron en nuestra mesa principal, en instantes vamos a conversar con la senadora Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista, interna del Frente Amplio, pero sobre todo lo que pasó hoy en el Senado de la República, esta censura que finalmente no fue del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que ha sido defendido por el presidente de la República, más que defendido, respaldado. Pero Pepe, hay más contenidos para el programa de hoy. Exactamente, Milton Castellanos del Instituto Cuesta Duarte va a estar con nosotros hablando de la mirada que tienen desde los gremios, desde los sindicatos, desde el PIT-CNT, de la gira junto al presidente Vázquez por China. Exactamente, consejos de salarios que están trancados y en particular algunos sectores, grandes superficies, supermercados y la construcción. ¿Qué pasa en la construcción? Hay acuerdos entre trabajadores y empresarios, pero el gobierno no quiere firmar, no quiere acompañar. Vamos a charlar también en el programa de hoy con quien fuera diputado del Partido Comunista, actual secretario general del Zunca. La conversación con Óscar Andrade será sobre el final de nuestro programa. Sí, vamos a tener una mirada también de uno de los hechos políticos más fuertes del cierre de la semana pasada, que fue el fallecimiento del doctor Jorge Valle. Va a estar Fito Garcés, el politólogo, con nosotros analizando y viendo todo lo que pasó ese día. Ahora la bienvenida es para la doctora senadora Mónica Xavier. Mónica, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, fue un mero trámite finalmente la moción de censura hoy. Sí, hay que aclarar que puede proceder el trámite de la censura sin interpelación. Que no fue el caso. No es lo habitual. En este caso hubo una interpelación la semana pasada, se votó el respaldo de la bancada mayoritaria al ministro de la gestión del ministro del Interior, pero quedó allí el reclamo de censura del senador Larrañaga, que hoy casualmente no estuvo, pero ingresó y de alguna forma, bueno, es dudoso que ya existiese materia cuando había sido respaldado 4 días antes. ¿Hay una irresponsabilidad política en hacer un planteo y no estar el día en el que se va a tratar? Bueno, supongo que tendrá sus razones de máxima forma para no estar, ¿no? Porque es medio raro. Bien. Conozco que es medio raro, pero bueno, causa de fuerza mayor habrán llevado a que el senador no estuviese. Senadora, era el tercer planteo de censura contra el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Pero la séptima interpelación, ¿no? Exactamente. Tomando en cuenta eso, además ese dato que usted da, ¿no hay un desgaste ya de la figura del ministro del Interior fuerte? No estoy hablando de la política que practica, ni si es bueno ni es malo en lo que está haciendo. ¿El nivel de desgaste que tiene Bonomi hoy le hace bien al propio Bonomi, le hace bien al Frente Amplio? Mire, yo creo que cuando la oposición hace un planteo de esta naturaleza, de alguna manera sabe que ratifica a Bonomi en el cargo. Ha pasado siempre, salvo alguna interpelación en la que las razones ya estaban de alguna manera consensuadas de que no daban satisfacción ni al oficialismo de la época ni a la oposición, y bueno, se interpelaba y luego se procedía al relevo del ministro. Yo creo que en este caso, siendo tan sensible la materia, a mí me parece que la interpelación una y otra vez lo que hace es reafirmar al ministro Bonomi. Y sinceramente creo que nadie cree que sacando al ministro vaya a cambiar la política, porque en realidad acá las cosas que creemos que hay que hacer son las que se vienen haciendo. Está bien, pero la oposición no decía que solamente había que sacar a Bonomi. Una de las medidas era sacar a Bonomi. Sí, y bueno, la oposición tanto plantea las cuestiones de persona, digamos, del ministro Bonomi, como determinadas políticas que en algún caso exceden al Ministerio del Interior. Nosotros hemos llenado todas las vacantes policiales que existen. No hemos ni hecho recortes sobre el presupuesto del Ministerio del Interior, que ha sido el más importante seguramente de toda la historia, por lo menos de la reapertura democrática hasta el presente. El Ministerio del Interior ha tenido refuerzos presupuestales sistemáticos. Se han llenado todas las vacantes, se ha reforzado de todas las formas posibles, se ha tecnificado, se ha capacitado. Bueno, ¿y se condice con los resultados que por lo menos esperaba la izquierda? Bueno, recién en estos momentos el equipo del Ministerio comienza a mostrar resultados favorables en el descenso, que son
menores de los propuestos programáticamente, pero se dan en más de un delito. Entonces, eso es un aspecto auspicioso. A ver, es muy difícil decir esto en el mismo momento en que han ocurrido delitos que están muy sensibles en la piel de todos nosotros. ¿Tá? Y una cosa es una cosa y lo otro no quita el valor. Objetivamente, en el último tiempo se redujo el número de determinados delitos de los que más nos preocupan. Pero eso ha estado confrontado con una realidad en la que la sucesión de hechos delictivos con una enorme violencia están muy, muy sensibles entre todos nosotros, porque sin duda que cualquiera de esos hechos moviliza al conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Usted comparte con su colega de la 711, con el senador de León, en el sentido de que los medios de comunicación, en particular algunos de ellos, han jugado un papel importante en la animosidad para con Bonomi? Yo creo que los medios de comunicación terminan conformando algo que para todos es la realidad, ¿no? Es inevitable, existen y tienen determinada incidencia sobre la conformación de eso que vemos. Yo, en el día de mañana sale una columna en la cual digo, bueno, en esta semana, como usted hacía referencia, esta semana que pasó, falleció el presidente Valle, hubo entre los jugadores de fútbol y las asociaciones una serie de misivas que van y que vienen, estuvo la interpelación y un hecho tan importante como que por primera vez ocurriera una conferencia de CEPAL en nuestro país, en los 40 años de existencia de la CEPAL, con una serie de mensajes y de documentación que lo avala muy fuerte sobre el desarrollo y su sostenibilidad y la importancia que para ello tiene el que las mujeres salgan de la pobreza, prácticamente pasó inadvertido. Entonces, claro que se termina congelando una realidad producto de lo que todos nos informamos, de la manera en que nos informamos. Creo que lo que yo no puedo decir que adhiero a toda la intervención del senador, porque me parece que hay algunas expresiones que tal vez por la hora de la madrugada en la que se dieron, pueden llevar a interpretaciones que no me gustaría decir que adhiero. Pero sí que los medios conforman esa realidad que todos vemos, porque potencian determinadas informaciones y sobre otras no hacen esa jerarquización. Entonces, a ver, uno a veces se tiene que poner a pensar, ¿esto que están pasando está ocurriendo ahora o es lo que ocurrió hace 15 días y vuelve a mostrarse? Porque increíblemente eso que parecería tan elemental como decir archivo o tal fecha, en la mayor parte de los casos no ocurre y uno termina no sabiendo si ese hecho es reciente, es reiteración de algo que ya ocurrió. Y bueno, este es un tema muy complejo, ¿no? En el cual a todos nos da miedo, a todos nos da dolor, porque no es que los oficialistas estemos al margen de que nos puedan ocurrir. Sí, de hecho, a usted le robaron en Rocha. No me robaron, me entraron en mi casa. ¿Ah, no le robaron nada finalmente? No, hubo un gran revoltijo, pero no robaron nada. ¿Y le llamó la atención eso? Sí, claro, que no, en una casa de playa en general la garrafa, las frazadas, estas cosas son de uso. Pero bueno, tenían ganas de revolverse. ¿Ve? ¿Pero que fue un mensaje, entiende? No tengo idea. No tuve el gusto de hablar con ellos, no lo sé. Senadora, dentro del Frente Amplio se lee el tema de la seguridad pública como el gran tema que tienen que manejar hoy, cuando tuvieron que analizar con el propio Bonomi lo que iba a ser la interpelación, cómo se iba a parar el partido. ¿Cómo ven? ¿Qué cree que está pidiéndole la gente al gobierno en este momento al Frente Amplio? La gente pide paz, la gente pide tranquilidad, la gente pide seguridad. Es más, hay algunos estudios que dicen que un porcentaje no menor pondera más la seguridad a la libertad. Y la verdad que es un indicador complicado, ¿verdad? Para una sociedad libertaria como la nuestra y que ha tenido siempre los valores de libertad muy arriba. Entonces, sin duda que todos queremos vivir más tranquilos y hay cosas que nos tenemos que convencer todos de que no van a volver a ocurrir, por lo menos mientras el mundo siga como está, globalmente como está. Y es aquello de que, bueno, no cerrábamos
puertas de nuestras casas, no sacábamos la llave del auto, dejábamos las bicicletas tiradas por ahí. Ese mundo, lamentablemente, si bien algunas partes del interior de nuestro país todavía conservan, en muchos lugares ya hace muchas décadas que no existe. Entonces, hay un cambio. Pero además, nosotros reclamamos más seguridad, menos violencia, pero somos protagonistas de hechos de violencia por las calles de nuestras ciudades, ¿no? Porque hay que manejar un día nomás para darte cuenta de que es brutal. Por gusto nomás te ligás a alguna consideración un poquito elevada de tono o ves reacciones que no podés creer que ocurran en nuestra sociedad. Entonces, sin duda, el gobierno, la bancada, la fuerza política consideran a la seguridad un grave problema. Pero no es el único. Estamos preocupados porque el país siga creciendo y porque se recuperen aquellas fuerzas de trabajo, aquellos puestos de trabajo perdidos. Estamos preocupados por los mejores indicadores educativos, en particular a nivel de secundaria. A ver, en la agenda de la oposición no cabe duda que la seguridad tiene un lugar destacado y no es patrimonio de Uruguay. Las derechas, en general, utilizan el tema de la seguridad porque con ello hay una agenda de temor, hay una agenda de no cambio en el sentido de seguir avanzando, porque el no cambio podría seguir siendo el que existan gobiernos frente amplistas, porque en realidad, en general, a la población le fue mejor que con ningún otro gobierno. Pero lo que sí es cierto es que nadie arriesga, ¿no? Es la inmovilidad, es el quietismo, es el que con temor nadie continúa proyectándose. Y bueno, yo creo que es un juego peligroso, ¿no? En la alternancia de poder, como concebimos los uruguayos, los gobiernos, que hoy está el Frente y mañana puede estar cualquier otra fuerza política y viceversa, encontrar una población atemorizada, conservadora, quieta, no es bueno para nadie. Senadora, antes de que se concretara la interpelación se dijeron cosas bastante duras, tanto desde la oposición hacia el oficialismo como desde el oficialismo hacia la oposición. Entre otras, usted dijo que Bordaberry se tiene que ir de la política. Debería irse de la política. Debería irse de la política. Sí. ¿Sigue creciendo lo mismo? Y bueno, yo incluso tuve más oportunidad en la cercanía que tenemos cotidianamente de trabajo en el Parlamento y en entrevistas de reiterar. El senador Bordaberry es un senador que estudia siempre, que prepara todo, ¿ah? Él es muy dedicado y además tiene seguramente un muy buen equipo de respaldo. Por tanto, no era plausible entender que el senador Bordaberry, cuando quería decir que puede existir un proceso por el cual un ministro sea censurado a nivel parlamentario y que luego una serie de mecanismos que se desencadenan de desacuerdo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo que lo querría remover y el Poder Ejecutivo que lo querría mantener, esto se da exclusivamente para los ministros, no se da para las leyes, que los desacuerdos tienen otro tipo de procedimiento de resolución. Después de esos desencuentros, que son varios en el proceso, se disuelven las cámaras. La expresión que el senador Bordaberry se cuida de no usar. Me imagino por qué. Y todos nos imaginamos por qué. Y entonces dice, ¿qué tal si vamos a elecciones anticipadas? Como que hubiera un atajo en la Constitución de la República. No. La Constitución prevé toda esta secuencia de hechos. Y entonces desafía, y el que no quiera ir a elecciones anticipadas es porque está tornillado a su sillón. No, mametito por las piedras. Primero, el mecanismo es constitucional, pero los mecanismos, aunque estén previstos, usados a destiempo y fuera de las consideraciones para las que fueron creados, son tan extemporáneos e inadecuados como otras cosas que se podrían plantear, lo que no parece plausible que un senador, que reitero, tan preciso, tan estudioso, tan detallado, yo creo que se mandó una bravuconada. ¿Ah? Como mínimo se mandó una bravuconada diciendo, bueno, la gente está diciendo que los políticos vienen en descenso en la consideración, cosa que nos debería preocupar a todos, no por nuestros sillones, porque la política es la forma de llevar adelante el mecanismo
de la democracia, de la que nos permite expresarnos a todos y podemos criticar del día a la noche todas las cosas, pero lo podemos hacer en democracia. Pero por esa En cambio, bravuconada, cuando perdemos las libertades no lo podemos hacer. ¿por esa bravuconada se tendría que ir de la política? A ver, yo lo que creo es que utiliza de manera irresponsable un mecanismo constitucional y nuestra labor, la de los partidos, la de los políticos, es una labor didáctica. Se hace pedagogía desde los partidos. ¿Pero cuál? ¿Cuál pedagogía? La de los valores democráticos. La de que tengamos como uruguayas y uruguayos siempre esa distinción. Ojalá no estuviéramos tan despegados de otros que no han comprendido el valor de cultivar la democracia cotidianamente. Entonces, realmente, yo creo que se utiliza ese mecanismo que es muy poco adecuado a un momento en el que los indicadores de evaluación a nivel de Latinoamérica están mostrando, por primera vez Uruguay desciende muchos puntos en la consideración democrática. Por primera vez en Uruguay empiezan a existir estos indicadores de que más vale la seguridad que la libertad. Bueno, esto no puede alegrar a nadie. Nadie que tenga claro cómo se construye la democracia, con qué trabajo cotidiano y con qué participación y con qué involucramiento y con qué rápido demagogia mediante se destruye todo, puede hacer este tipo de arengas. Entonces, en ese sentido dije, bueno, si no se siente cómodo en la política y empieza a utilizar este tipo de mecanismos, debería considerar irse. A ver, fue una expresión de determinada coyuntura. Lo que yo digo es lo otro. Ningún político, sea blanco, colorado, frente amplista, independiente, Unión Popular o lo que sea, puede lanzar en una América Latina que pasó su periodo más largo de democracias. Ese es un avance que se dio en el último tiempo y que debería impulsarnos a seguir profundizando la democracia y no a decir, mira que viene el atajo de Brasil, ¿qué tal si buscamos un atajo en nuestra Constitución? No está ese atajo, no se busque, no se sea irresponsable y trabájese para que la democracia esté cada día más robusta. Nos quedan muy pocos minutos y tenemos muchísimas preguntas. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué a la izquierda le cuesta tanto asumir algunos errores como por ejemplo los de ANCAP o los de Pluna? Sí, es una discusión que tenemos adentro, y en la que no hay un monolitismo, sino es un tema de discusión. Nadie hace las cosas bien, por más que pueda tener buenas intenciones. Después, en los procedimientos, uno se equivoca, comete errores y hay que reconocerlos. Y a mí me parece que es toda una actitud, ¿verdad? Cuando uno está muy cerca de la gente le señala los errores, en el acierto o en el error, pero la gente sin duda que es un indicador de eso que uno hace, a veces con la mejor intención, pero que los resultados no son buenos. Y yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en materia de la investigadora de ANCAP es que no terminó con el informe de la investigadora, que se sigue teniendo eso como un ejemplo de que pudimos estar muy bien intencionados, de que volveríamos a tener un plan estratégico de desarrollo, pero que seguramente no lo haríamos de la misma manera que se hizo. O sea, lo mejor para el frente hubiera sido, muchachos, y esta fue la intención, la macaneamos. Bueno, pero yo lo que digo es, una cosa es macanearla, que me parece muy bien que se reconozca cuando la macaneamos, y no es condena a nadie, y eso es lo que tiene que entender muchas veces nuestra propia fuerza política, y otra cosa es decir, acá hubo dolo. Entonces, en esa tensión muy tensionada, valga la redundancia, transcurrió una interpelación en la que se abroquelan las posiciones. Entonces, el que quería decir que había habido desprolijidades termina acusando de eventual dolo. Y el que dice, bueno, capaz que hubo irregularidades en el sentido de no ser lo más prolijos, pero no hubo dolo, termina diciendo acá estuvo todo perfecto. Son tensiones políticas que a veces no se administran de la mejor manera. Yo sigo pensando, y mi partido, el Partido Socialista, sigue insistiendo en que nosotros debemos reivindicar la ética y la política como una cosa indisoluble. Y uno puede cometer errores y esto la gente lo entiende. Cuando uno
no reconoce siquiera los errores, la gente se enoja y legítimamente lo hace. Entonces, son situaciones complejas y hay que aprender de las adversidades y también de los momentos en los que, bueno, las cosas han salido bien y hay que reivindicarlas. ¿Usted le cree a Mujica cuando dice que no quiere ser candidato? No. No le cree. ¿Usted cree que Mujica quiere ser? Yo creo que un político, bueno, recién hablábamos de Valle, ¿no? Termina haciendo lo que él quería, recorriendo el país. Y eso que hacen nuestros políticos, se toman el bus, se van a cualquier parte del interior, comparten el asado. Ahora, pero no es un problema para el Frente Amplio Pero me entiende que yo no lo veo, lo veo como natural. Pero no es una señal de falta de recambio generacional. Bueno, es que yo no creo que solo Mujica vaya a la contienda, si es que va. Astori. Yo creo que hay mucha otra gente que hay que animar a que esté también en la contienda y que sean los frente amplistas los que resuelvan. Por ejemplo. No estoy precandidateando a nadie, lo que digo es, en todos los componentes del Frente Amplio, de los sectores componentes del Frente Amplio, hay hombres y mujeres capaces de estar en una preconsideración de candidatos. Incluyendo. Y yo no voy a vetar a nadie, ¿eh? Yo no voy a vetar a quienes creo que, bueno, ya podrían retirarse de la política, pero si quieren, compitan. Porque además, ¿sabe qué? Estos tres compañeros, Astori, Mujica y Vázquez, y en órdenes diferentes, han sido el mayor capital político del Frente Amplio durante más de 20 años. Y entonces yo me enorgullezco de esto. No lo oculto ni lo trato de minimizar. Están dispuestos a competir, compitan, pero también hay que alentar a que otras generaciones puedan hacerlo. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, como siempre. Gracias. Hacemos la pausa y enseguida tenemos más Contrapunto para ustedes.